obligaciones de desempeño, cuáles son los compromisos. Cuando ya se sabe cuáles son los compromisos, determinar el precio, multiplicar el precio, obviamente, por las cantidades comprometidas y luego reconocer el ingreso. Cada uno de estos tiene una guía. Entonces, vamos con lo primero. Identificar el contrato. Este es el paso 1. Claro, tal vez haya actividades previas en todo esto, si es que ustedes van a ser, como les decía antes, contadores, pues deben participar en elaborar los contratos en las partes que corresponden a los efectos que se puedan tener contables, ¿no? Que se cumpla con la NEP 15. ¿Y cómo es que un contrato debería ser? Entonces, un contrato debería tener los siguientes criterios, ¿no? Uno, primero que las partes del contrato han aprobado el contrato. Primero tiene que haber, por la definición de contrato, un acuerdo entre partes, ¿no? Ese es un contrato. Por lo menos entre dos personas o más, ya sea de forma oral o escrita, de acuerdo con las prácticas tradicionales del negocio y que se comprometen a cumplir con las obligaciones. Incluido aquí, en muchos de los casos, si es que hacemos ventas, entonces aquí hay que poner incluidos los caramba, siempre hay alguien que nos perjudica. Incluidos, bueno, yo voy a rechazar a las personas, porque no nos dejan escribir. Incluido los income terms, ¿no? Otra vez. Incluidos los 5 terms. ¿Saben lo que son los income terms, no ven? ¿Alguien de ustedes sabe qué son los Incoterms? Entremos a Internet entonces, porque los acuerdos comerciales que se tienen, que son internacionales, incluyen lo que son los Incoterms. Ahí están, que son los Incoterms. En realidad, en todo comercio, en toda transacción de venta, se establecen los Incoterms. Entonces, son acuerdos comerciales, por eso son acuerdos comerciales internacionales. Los términos comerciales internacionales, que son muy conocidos, ¿no? Los más conocidos son el FOB, el CIF, esos son los lugares de intercambio, donde la mercadería va a pasar de dominio de uno a otro. ¿Ok? Entonces hay Incoterms de salida, hay Incoterms de entrada, ¿no? Y como les decía, los más comunes son los
el FOFAS, etcétera. Bueno, aquí solamente les decía, incluidos los Incoterms. Hola, hola. Ok. Segundo, para identificar un contrato, la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. Eso quiere decir que debe estar claramente establecido cuáles son los servicios o cuáles son la venta de bienes. El contrato debe identificar las condiciones de pago, plazos, etcétera, ¿no? Tasas de interés y en caso de que haya financiamiento, garantías, garantía Warrant, todo lo que sea. La entidad puede identificar las condiciones de pago de bienes o servicios objeto de transferencia, ¿no? O sea, eso se llama también la contraprestación. O sea, ¿cuánto vas a pagar y con qué? A veces en efectivo, comúnmente en efectivo, pero otras veces con otros bienes. El contrato tiene que tener una relación de vinculación comercial, ¿ok? Entonces, tiene que estar estableciéndose los riesgos de programación de pagos en un determinado momento como resultado del contrato, incluidos los incoterms, ¿no? Que esto siempre va a afectar a cada uno de estos. Y que es probable que la entidad cobre la contraprestación. O sea, no es que se puede vender y después uno piense que nunca va a cobrar. En ese caso ya no es una venta, ¿ok? En ese caso es un regalo. En ese caso es una donación. Para que sea comercial, no puede ser un regalo. ¿Se dan cuenta? No puede ser una donación. Entonces, para que sea un contrato comercial, tiene uno que asegurarse que lo que venda va a cobrar. Eso tiene que estar establecido. Entonces, es probable que se cobre la contraprestación a la que tiene derecho el cambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahí es importante considerar antes de vender si realmente el cliente tiene una capacidad de pagar la contraprestación cuando se venza. O sea, al momento de vencerse el crédito, tiene que pagar. Esa es la idea. Si no puede pagar, y lo sabemos antes, no es una venta, ya les digo, es un regalo, es una donación. Entonces ya no entra en este contexto. Bien, entonces son todas esas condiciones que deben identificarse en el contrato. Por lo tanto, antes de contabilizar un ingreso, ustedes tienen que leer profundamente el contrato. Mejor todavía, cuando se elaboran los contratos en las empresas, para ver que todos estos factores estos criterios hubieran sido cumplidos, deben advertirle al abogado que estos asuntos deben estar en un contrato, porque si no lo están, en todo caso va a ser muy difícil su contabilización. Hablar de los Incoterms, como hace un rato decíamos, tiene que ver con situaciones como esta que se está presentando aquí. Un Incoterms puede ser HOP, ¿ok? HOP significa libre a bordo. HOP significa que está a bordo del medio de transporte. Si es que nosotros vendemos algo, por decir, si en Bolivia vendiéramos, por decir, quinoa, entonces lo que se tiene que establecer es, está bien, te vendo la quinoa, pero ¿dónde quieres que te lo deje la quinoa? Entonces, si el contrato dice es libre a bordo, encima de
en el barco, allá en Matarani o donde sea. Entonces, hasta ahí corren las obligaciones del proveedor hasta dejárselo encima del barco. Eso quiere decir que todos los gastos de transporte, seguros, corren por cuenta del vendedor hasta el puerto que sea y es más, hasta que esté encima del transporte. En ese momento el agente despachante lo que va a hacer es entregarle el bien a quien tenga que recibir por parte del cliente allá encima del barco y a partir de ese momento ya hay la transferencia de dominio y recién se puede registrar la venta. ¿Ok? Ese es FOB. Por ejemplo, aquí dice, el 2 de febrero del año 2020 se venden mercaderías con modalidad FOB. Eso quiere decir venta encima del medio de transporte. ¿Ok? También puede decirse se va a poner encima de los camiones que van a llevar al puerto. Ah, es otra cosa. ¿Ok? O encima del tren. Mientras tanto, para asegurar la venta, el comprador destinó 100,000 a este contrato. Los bienes vendidos están en la fase de producción. Eso quiere decir que los bienes que se vendieron ni siquiera se han producido. O sea, no hay transferencia de dominio todavía. Entonces, si se recibió 100, si es que se recibieron 100 bolivianos, eso se va a registrar simplemente como anticipo. ¿Ok? Todavía no hay venta. ¿Cuándo se produce la venta? Cuando se entrega el bien. La pregunta siempre va a ser, ¿se entrega el bien, pero dónde? Eso es el Incoterms. Te entregamos el bien, pero ¿dónde? Eso es el Incoterms. ¿De acuerdo? El 4 de noviembre, dice, se concluye la fase de producción para ser entregado al cliente. El costo de producción es 80,000. La venta ha sido de 100,000, recuerden ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no se registra nada. Se ha terminado la producción, pero todavía no podemos registrar la venta. Para que haya la venta, repito, tiene que haber una transferencia de dominio con modalidad del Incoterms. Luego, dice, se entrega la mercadería en el barco San Joaquín el día 19 de noviembre, a conformidad del agente despachante. El agente despachante entrega y alguien recepciona. En ese caso, ya se ha transferido el dominio de acuerdo con los Incoterms. Son los términos comerciales, de acuerdo con el contrato, porque el contrato decía es FOB. Y ahí sí, el anticipo se convierte en ingreso o en venta. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. No es que uno hace el contrato y ya está hecha la venta. No es que uno hace la factura y ya está hecha la venta. No es cierto. La venta se realiza y debe de conocerse cuando realmente se han cumplido con los términos del contrato. ¿Y qué es lo que debería tener el contrato? Repito nuevamente, todos estos asuntos para identificar el contrato, porque si no, no se puede hacer ninguna registración. Otra modalidad puede ser la XW, que es, está bien, te voy a entregar la mercadería en fábrica, es otra modalidad. No es encima del barco como es FOB, sino es en fábrica. A ver, veamos, es facilito. El 2 de febrero se vende mercaderías igualito, pero aquí el contrato dice modalidad XW. Mientras tanto, para asegurar la venta del comprador, igual, se entregó 100,000 del contrato como anticipo. Entonces registran los 100,000 de anticipo. El 4 de noviembre se completa la fase de producción. Tampoco se registra nada. Y se entrega la mercadería el 19 de noviembre en fábrica.
ahí ha habido una transferencia de dominio porque la modalidad es XW. Entonces se puede registrar el ingreso con esa modalidad. Tienen que tener mucho cuidado porque puede ser CIF también, o sea, la entrega puede ser en puerto, puede ser en Japón, puede ser en Alemania. La pregunta es cuándo se registra el ingreso, según la modalidad o los Incoterms. Aquí tenemos, por ejemplo, la modalidad CIF, que es en lugar de destino. Igualito, ¿no? El 2 de, el 2 de febrero se vende mercaderías y todo eso, y se recibe 100,000 de anticipo. Ahí tenemos los 100,000 de anticipo que se registra como anticipo de clientes. El 4 de noviembre se concluye la fase de producción, ¿sí? No se registra nada porque obviamente la modalidad que se ha establecido es modalidad CIF, o sea, en el lugar de destino. El contrato se dijo, el lugar de destino va a ser Japón, Alemania, no sé dónde, o en el puerto de Guatemala, o lo que sea. Entonces, no hay registro de nada. Se entrega la mercadería el 19, esto no es en fábrica, en el lugar de destino, qué sé yo, en el puerto pongamos un puerto, a ver, lejano, eh, en el puerto de Pekín, el día 19, ¿no? A conformidad del agente despachante. En ese caso, recién se registra el ingreso. ¿Okay? Cuando se demuestra que ya se ha hecho la transferencia de dominio. Eso es lo que se quiere. Ahora, la identificación de contrato puede establecer el método de amortización del pasivo o anticipo de clientes que será mensual, o sea, en 12 meses. ¿Ok? En ese caso, a ver, veamos, dice, la entidad A es una empresa de servicios. En ese caso estamos considerando servicios, no venta de bien. Insertaremos aquí. Aquí le vamos a poner, este es un caso de venta de servicios. Entonces está vendiéndose servicios de revisión de computadoras por Internet para detectar o eliminar virus, ¿no? Eso es que uno se suscribe y dice, ya, muy bien, voy a comprarme un antivirus. Solamente que la vigencia del antivirus es por un año. Entonces uno hace eso y pues todavía no le han prestado el servicio. Es una tarifa anual de 1,200 el servicio del antivirus. Hacen contacto vía web y se describen los servicios y uno firma y suscribe, ¿no es cierto? Y además pone el número de tarjeta de crédito de donde van a descontarse. Entonces todo se hace con tarjeta de crédito. La entidad A envía por correo el código de acceso, ¿no? Pues dice, este es su acceso, por si acaso, para que usted pueda utilizar el antivirus. Y el cliente se registra
¿no? Y registra hasta la computadora que va a tener el antivirus. A partir de su registro, el cliente ya se conecta a Internet, su computadora, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Se registra simplemente, si yo estoy vendiendo el antivirus, se registra eso como anticipo de clientes. Y en la medida que va pasando el tiempo, mes a mes, entonces ese anticipo se va convirtiendo en ingreso por antivirus. ¿De acuerdo? El paso 2 tiene que ver con las obligaciones de desempeño. ¿A qué se están comprometiendo? ¿Qué están vendiendo? ¿Bienes o servicios? ¿No? Entonces, un bien o servicio es que es distinto, ¿no? O una serie de bienes y servicios que son distintos, que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente, como establece el párrafo 22 y 23 del cliente, perdón, de la NIF 15. ¿Qué va a pedir el párrafo 22? Y va a decir, se han identificado las obligaciones de desempeño, o sea, ¿a qué se están comprometiendo? El párrafo 24 va a decir, se ha establecido los compromisos del contrato con clientes, ya hemos visto los compromisos hace un momento, que deben estar firmados entre dos partes y además deben hacerse las identificaciones de todos los aspectos que hacen al contrato, incluidos los pagos. El párrafo 31 va a decir, ¿y se está cumpliendo a satisfacción las obligaciones de desempeño? El párrafo 35 va a establecer y va a preguntar, va a decir, ¿el reconocimiento de las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo? ¿Hay algo establecido? El párrafo 41 al 43 va a decir, los métodos para medir el progreso de obligaciones de desempeño, recuerdan ustedes, hay un método basado en costos o en la medida que uno va desarrollando el servicio por avance. Y el reconocimiento de la contraprestación, eso quiere decir cómo van a pagar, en efectivo o con otros bienes. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que estar identificado los bienes y servicios diferenciados. Eso hace a las obligaciones de desempeño. ¿A qué se están comprometiendo? Además, todo eso claramente establecido en el contrato. Entonces, ¿qué etapas deben cumplirse para las obligaciones para establecer las obligaciones de desempeño? Paso 1, debe identificarse el contrato, que lo hemos visto hace un rato. Y en el contrato, esta es la parte más importante, el paso 2 es identificar las obligaciones de desempeño. ¿Cuáles son bienes? ¿Cuáles son los servicios? ¿No? Diferenciados. El paso 3, hay que establecer esos compromisos incluidos en el contrato. Otra vez, ¿cuáles son los bienes? ¿Cuáles son los servicios? El paso 4 es asociar los costos, determinar los costos para cumplir con el contrato. Eso está en el párrafo 91. ¿Ok? Determinar cuáles son los costos para cumplir con el contrato. Porque siempre hay una correlación, ustedes saben, desde el marco de conceptos de costo versus ingresos, porque si no se puede definir cuáles son los costos, no se puede registrar el ingreso. Y entonces estos tienen que ser medidos además con fiabilidad. El paso 5 es determinar el precio de la transacción,
el paso 6, hay que tomar el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. O sea, cuál es el precio del servicio, cuál es el precio de la venta de bienes, y así, además, pueden ser diferentes servicios, pueden ser diferentes bienes. El paso 7 es el cumplimiento de las obligaciones de desempeño, que se cumpla la venta de bien en los plazos correspondientes, que se cumpla la venta de servicio en los plazos correspondientes. Y para eso hay que medir cómo es que va a ser la metodología de medición. Ya saben qué son los ingresos ordinarios, no olviden ustedes, ¿no? Que un ingreso se da cuando hay un aumento de patrimonio, ¿sí? Debido a aumento de activos o disminución de pasivos, pero que no son provenientes de aportes o cesiones a los accionistas en su capital. O sea, que no haya variación de su capital. Entonces, eso es un ingreso. Ahora, ¿cuándo debe ser reconocido? Es la mayor preocupación. ¿En qué momento se registra? Depende de cómo diga o se establezca el contrato, ¿no? Y que todo lo que se haga debe ser medido con fiabilidad. ¿Qué pasa con la venta de bienes? ¿Cómo se registra la venta de bienes? Se registra cuando, además de los principios generales de reconocimiento, eso quiere decir que realmente se haya cumplido con la definición de ingreso, que es un incremento de activo o disminución de pasivo, ¿no? Que no significa movimiento de capital, pero que aumente el patrimonio. Si se ha cumplido con esa condición. Y la otra condición que es, obviamente, puede ser medido con fiabilidad, y sabemos que esto va a generar beneficios económicos hacia el futuro, ¿ok? Que esa es la parte principal. Además, debe, en el caso de venta de bienes, además de haberse cumplido con esas condiciones, el vendedor tiene que haber transferido al comprador los riesgos y ventajas, ¿no? Lo más significativo de lo derivado de la propiedad de bienes. Pareciera ser fácil la definición, pero según los tipos que tengamos de empresa, a veces la transferencia de riesgos y ventajas suele ser dificultosa. El claro ejemplo, aunque hay una norma específica para eso, es en las empresas mineras, ¿sí? ¿Cuándo se transfiere realmente el bien, los riesgos y ventajas de cuando se vende minerales? Eso suele ser difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno carga el mineral, pone en bolsas, para que realmente el cliente lo reconozca de que le ha vendido el mineral, el cliente, que puede ser alguien que sea de la China o de Japón, no sé, sí tiene que recibir el mineral allá y tiene que decir que el contenido mineralógico está satisfecho con el contenido mineralógico como era el acuerdo. Porque el acuerdo decía, señores, estamos vendiéndoles, qué sé yo, estaño, lo que sea, con un contenido mineralógico del 80%. Entonces tiene que llegar la materia prima o el mineral al Japón o a China, y los japoneses lo que tienen que hacer es tomar una muestra y ver cuál es el contenido mineralógico. Si el contenido mineralógico está de acuerdo con el contrato, entonces va a decir, sí, aceptamos.
Para eso habrá transcurrido 1 mes o 2 meses de que ha llegado el mineral. Eso quiere decir que el mineral salió de la empresa y todavía no se hizo la registración del ingreso. Cuando llegó a su lugar de destino, han comprobado el contenido mineralógico y recién se registra el ingreso. Pero pueden haber diferentes modalidades para eso de definir la transferencia de riesgos y ventajas. En minería, por ejemplo, se dice es comercialmente aceptable en que se hace el despacho, por la experiencia, y se hace una liquidación provisional. Y con eso ya se puede registrar el ingreso. ¿Ok? Y está sujeto a ajuste con la liquidación definitiva una vez que llegue al cliente. Entonces, eso de transferencia de riesgos y ventajas, como les decía, tiene sus complicaciones. Lo mismo va a ocurrir con empresas constructoras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa constructora que vende casas, es una forma. Si la empresa nuestra es una empresa constructora que va a vender departamentos y una es la fase en la que ni siquiera está, solamente hay maqueta y terreno, pero ya se hacen las preventas. Una preventa es una venta y la respuesta es no. Ni siquiera está construido el bien o el departamento. Entonces lo que hacen es pedir anticipos como preventa, que vayan pagando sus cuotas, y han pagado 1 año, 1 año y medio o 2 años, y ya se terminó, se está terminando la construcción o ya se terminó. Mientras tanto, ya han pagado gran parte de lo que va a ser el contrato, por decir el 30%. Es más, ya se les entrega el departamento. Y la pregunta es, ¿ya se registra? Si ha habido transferencia de dominio, de riesgos y ventajas. Y la respuesta es todavía no. ¿Por qué? Porque el derecho propietario no ha sido transferido. ¿Y cuándo va a ser transferido el derecho propietario? Cuando paguen todo. Y cuando paguen todo, claro, el derecho propietario va a ser transferido. Y ahí sí, recién podemos registrar el ingreso. ¿Y por qué? Porque con el pago total y además con el documento y el protocolo que se tenga de las minutas, ya se habrá transferido los riesgos y ventajas. Entonces, mucho cuidado con las empresas que son diferentes. O en el caso de empresas que hacen fabricación de maquinaria, ¿no? Entregan la maquinaria y aún no está satisfecho el cliente. ¿Por qué? Porque el contrato dice que la transacción será definida después de que se haga una prueba de 3 meses de la máquina que uno está recibiendo. Cuando la máquina está funcionando y están satisfechos, al cabo de los 3 meses, recién va a darse la orden de decir, sí, estamos satisfechos y por lo tanto nos quedamos con la máquina. Entonces piensen ustedes que ha habido 3 meses, no es que ha llegado ya la máquina, ha sido facturado y todo, que ya está hecha la venta. Entonces, ¿cómo uno sabe? Es que lo que va a pasar es que eso tiene que decirse, esos términos tienen que estar establecidos en el contrato. Lo otro es, para que sea una venta,
el vendedor no debe conservar ninguna gestión, administración. Ya el bien vendido no debe quedar en su poder y asumir riesgos. ¿Ok? No puede quedar en su almacén y si es que hay una catástrofe, inundación, por decir, y se echa a perder todo lo que estaba en el almacén, incluido la mercadería de los clientes, a los cuales ya se les ha vendido, pero no han recogido. Si es que todavía ellos estaban administrando, no podían registrar la venta. ¿Ok? Si el cliente se le entrega y dice que está satisfecho y firma la nota de remisión como recibido conforme, en ese caso el riesgo ventaja y la conservación y la gestión está transferida. Mucho cuidado con esa situación, de que no se retiene nada del control de esos bienes. Y lo otro es que los costos pueden ser medidos con fiabilidad. En el cumplimiento de lo que se establece, ¿no es cierto? Lo que se establece en la norma, en el marco de conceptos, que debe haber una correlación de costo-ingreso. No se puede registrar el ingreso si no está registrado el costo. Y si el costo no está medido, entonces no pueden registrar el costo, no pueden registrar el ingreso. Esa es la regla. Mucho cuidado. Estas condiciones deben cumplirse en la venta de bienes. Y todas estas condiciones tienen que estar establecidas en el contrato. En cambio, en la prestación de servicios, normalmente debe estar registrado en función del grado de realización de la prestación del servicio. O sea, con el método de porcentaje de realización del servicio. Pero no es lo único. ¿Ok? Primero debe cumplirse con todo lo que significan los criterios de reconocimiento de ingresos. O sea, quiero decir, un ingreso, ya saben ustedes, un ingreso es un incremento en el activo, disminución del pasivo, o sea, esto es, ¿no? Y luego que esto sea medido con fiabilidad y tercero, que realmente se demuestra que eso va a generar beneficios económicos al final del camino para la empresa. Entonces, para que se cumpla la condición de prestación de servicio, deben cumplirse fundamentalmente dos criterios. Que ese grado de realización, al final, sobre el que se informa, puede ser medido con fiabilidad. ¿Ok? En algunas industrias eso es muy complicado. Por ejemplo, en telefonía móvil, así como Tigo, Entel, etcétera, es bien difícil identificar, tratar de medir el ingreso, en el sentido de que las modalidades son de prepago, pospago para empezar. Son con tarjetitas y las tarjetitas no son usadas. Si son usadas, ¿cuánto de eso se habrá usado? Hay necesidad compleja de definir esa condición. Y peor, se convierte mucho más complejo si las modalidades y facilidad y ventajas a veces son duplicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas ciertas campañas ¿no? El Día de la Madre, el Día de la Amistad, etcétera, que les duplican la carga. Entonces, ahí complica la forma de medir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, según el grado de realización.
Ustedes rasparon su tarjetita, por decir, para 100 megas, y resulta que ahora ya han gastado 50. Eso quiere decir que los 50 ya debe estar registrado como ingreso, ¿no? Entonces, y si se les duplica la carga, ahí se complica la cosa. Bueno, los costos incluidos de transacción y los costos que son completados también pueden medirse con fiabilidad. Estamos en la misma situación de los bienes. Si no se pueden medir con fiabilidad los costos, no se puede registrar los ingresos. Ahora, si el método de porcentaje de realización es complejo, entonces podríamos hacer una estimación. ¿Eso es aceptable? Sí, siempre y cuando pueda ser medido con fiabilidad. Entonces, mucho cuidado con los costos y gastos que tengan que ser medidos para después de conocer los ingresos. Veamos, tenemos este caso. El contrato es por $100,000 al tipo de cambio de 6.96. Recibimos un anticipo, por decir, de $500,000. Bien, ahí tenemos el anticipo. Todavía no es venta. Si la variación del tipo de cambio estaba a 6.96 y subió a 7, entonces simplemente hay una diferencia de cambio y tenemos 2.800 más que aumentó el pasivo por anticipo de clientes a 502.873 por la variación del tipo de cambio. Ahora, se presta el servicio de 100,000 correspondiente a la medición de 100,000 de los 500,000 originales. ¿Ok? Un tipo de cambio de 7. En ese caso, los 100,000 que originalmente se habían establecido en 6.96, ahora el ingreso por servicios es de 700,000, porque el tipo de cambio está en 7. Se da la vuelta el anticipo de clientes que incluía la composición mixta de los 500,000 más la diferencia de tipo de cambio, y el resto queda como cuentas por cobrar. En el caso de contratos de construcción, ya les he dicho, un poco se complica porque sobre todo el derecho propietario es el que realmente, define si es que hay un ingreso o no. Entonces, ese contrato de construcción debe ser estimado de manera fiable. Entonces, claro, mirarlo en bloque es fácil, por decir, se van a construir 10 pisos y entonces, si ya se terminó el primer piso, es el 10% que hay que registrar, aparentemente. Entonces, todo depende del grado de terminación de la actividad. Pero cuidado, si es que hay una transferencia de dominio, entonces hay que esperar que la minuta esté protocolizada y recién se podrá registrar el ingreso. Pero si aún no tiene solo el servicio de construcción, entonces se va pagando las planillas de avance y ese es el método de porcentaje de terminación, porque estamos hablando de un servicio.
En un determinado momento, dentro de la norma, está establecido también y qué pasa con los intereses, las regalías y los dividendos. Entonces, tiene que cumplirse con, si son intereses, por ejemplo, con la definición del ingreso. O sea, será en un determinado momento intereses por cobrar contra ventas, por ejemplo. O en el caso de los dividendos, cuando sea declarado el dividendo, ¿no? Y en ese caso se registra un incremento en la inversión y abono a ingresos. Entonces, los intereses se reconocerán cuando el interés es efectivo, las regalías cuando una base de acumulación, eso quiere decir con devengo, y los dividendos cuando ya se tenga definido el derecho de accionista. ¿Por qué? Porque en la asamblea se definió, se van a pagar los dividendos. Todo fue en historia, la NIF 15, la NIF 15, ya la norma fue publicada en el año 2014. Entró en vigencia el 1 de enero del año 2018. Y los primeros estados financieros ya surgieron en el año 2018. Ya estamos en el año 2022. Esto debería estar corriendo fluidamente para todos los tipos de empresa en todo el mundo y principalmente en Bolivia para nosotros. ¿Cuáles han sido los sectores que han recibido mayores impactos? ¿No? Las empresas de software, los contratos de manufactura, todo lo que es telecomunicaciones ha tenido su complicación. Los administradores de activos, los que tienen licencia de propiedad intelectual, los que están con inmuebles de construcción, todos esos son los que han tenido mayor impacto cuando se aplicó la NIF 15. ¿Eso qué quiere decir? Que mayor impacto en una empresa común comercial no han tenido, ¿no? Se han seguido vendiendo los bienes y se ha facturado y se ha entregado el bien. Entonces es una transacción demasiado simple. Pero deben tener mucho cuidado con telecomunicaciones, tienen que tener mucho cuidado con líneas aéreas, ¿no? Con pasajes no usados, tienen que tener mucho cuidado con construcciones y venta ¿no? De bienes con reserva en derecho de propiedad. Tienen que tener mucho cuidado con telecomunicaciones, tienen que tener mucho cuidado con empresas de hotelería, ¿no? O agencias de viaje. Ahí las cosas se complican. Ya hemos visto que el alcance, hasta dónde llega, ¿sí? Tiene que, la NIF 15, y puede ser que no solo alcance a un contrato, sino a todo un portafolio de contratos. ¿Ok? Abarca entonces a contratos, a portafolio de contratos y a la baja de activos no financieros. No están contemplados en la NIF 15, como lo habíamos visto antes, cierto tipo de intercambios no monetarios, contratos de seguro, contratos de arrendamiento, porque cada uno de ellos tiene su propia norma. ¿Ok? El modelo, entonces, sigue siendo el modelo de 5 pasos, y el primer paso, o sea, pasando, es que deben identificarse los contratos donde están los derechos de los bienes, servicios y pactado todas las condiciones.
y tiene que tener sustancia comercial, eso quiere decir está realizado y firmado entre por lo menos dos partes. Para eso tiene que estar aprobado por las partes. Veamos otro ejemplo de cómo identificamos un contrato. En este caso, para vender bienes inmuebles, que suele ser un poco complicado, ya les he dicho. Veamos. En este caso tenemos la venta de inmuebles. No es lo mismo vender departamentos que casas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se sabe? Hay que identificar el contrato. Y en ese contrato tiene que estar claramente establecido de dónde va a ser la proveniencia del dinero, la fuente de financiamiento, ¿no? Disponibles por el comprador. O sea, eso quiere decir que en inmuebles a veces paga el cliente y a veces lo hace vía financiamiento, vía banco. Ahora, el compromiso depende de la propiedad. Ya les digo, no es lo mismo vender casas que vender departamentos. La venta de casa es una transferencia de dominio casi inmediata. En cambio, la venta de departamento suele tener compromisos y el derecho de propiedad suele ser más complejo. En cambio, en una casa se firma una minuta y se hace la transferencia y ya está. Hay que tomar en cuenta la experiencia previa del vendedor. ¿Por qué digo? Porque resulta que si es que es una empresa constructora, en ese caso, pues hay que ver cuáles son las modalidades de venta de los inmuebles. Algunos pueden tener venta de inmuebles en forma inmediata, otros pueden tener venta de inmuebles de acuerdo a su experiencia de forma en el mediano plazo, y otros puede ser que realmente la venta a plazo sea por muchos años hasta que se consolide el derecho de propiedad. Entonces, todo depende de la intención de los términos de la forma de pago, que tienen que estar claramente establecidos en el contrato. Si la compañía X, cualquiera que sea, concluye que no es posible que cobre el monto, entonces, porque en ese caso ya no estamos hablando de una venta, estamos hablando de un regalo. Estamos hablando, es mucho cuidado si es que realmente una empresa define que no va a poder cobrar. Ya no estamos en una modalidad de venta, ¿no? Perdón, un segundito. ¿Dónde están? Aló, Cristian, estoy dictando clases. Sí, dime. Entonces es muy importante por eso el contrato. El contrato es base, en este caso, por eso se llama la NIF 15,
contrato con clientes. Esa es la nueva forma de registro. Es justamente la esencia de todo lo que se está viendo. Ahora, mucho cuidado con contratos combinados, ¿no? Porque un contrato puede tener varias partes en un solo, más bien, varias partes que hacen a diferentes obligaciones de desempeño. Pero por el otro lado, son varios contratos, pueden tenerse, pero que se refieren a un mismo objeto. Por lo tanto, podemos tener uno o dos contratos con la misma modalidad y pueden combinarse. Entonces, principalmente cuando esos contratos se refieren al mismo cliente, ¿no? Y casi en el mismo tiempo que deben cumplirse. Entonces, puede negociarse algunos contratos en paquetes porque se tiene un mismo único objeto comercial. ¿Ok? Ahora, puede tomarse que un contrato dependa del otro contrato. O sea, eso deben tener mucho cuidado. No es cuestión solamente de tomar un contrato, muy cuidado con que se encuentren con que un cliente tiene dos o más contratos y están vinculados. ¿Sí? O lo otro es que el contrato, aunque sean dos, tres contratos, se refieren a una sola cosa, quiero decir, al mismo bien o al mismo servicio. ¿De acuerdo? Entonces, por decir, te estoy vendiendo maquinaria, está bien, es la venta del bien y es el contrato de la venta de maquinaria. Pero si hace otro contrato por el mantenimiento de la misma maquinaria. Y ese caso es un servicio, pero está referido a la misma maquinaria y las condiciones de garantía del uno sirven de condiciones de garantía para el otro, por ejemplo. No es cuestión de solamente que ustedes tomen un contrato, sino cuidado con las empresas que tengan varios contratos para el mismo objeto en un determinado momento. Ya son sutilezas. Bien, ya hemos hablado mucho de cómo identificar un contrato. Ya saben las formas, modalidades y cuestiones establecidas de plazos objeto del contrato y al mismo tiempo las modalidades de Incoterms. El paso 2 es, ahora, teniendo el contrato, y que un contrato a veces puede ser combinación de varios contratos, teniendo un contrato, hay que identificar con mucho criterio cuáles son las obligaciones de desempeño, a qué se han comprometido y segregar las partes que correspondan a venta de bienes, de venta de servicios. Estamos entonces entrando al paso 2. ¿Cómo se identifican las obligaciones de desempeño en el contrato? Entonces, las complicaciones, como les digo, siempre van a ser en cierto tipo de sectores. Los sectores más complicados, porque en una empresa comercial, fácil identificar la obligación de desempeño que es única. Vendeme tal mercadería, sí, facturame, te entrego el producto, se acabó, no hay más obligación. Pero cuidado con las empresas donde sí tengan contratos establecidos y sean diferentes obligaciones de desempeño que tengan que realizarse. Esas complicaciones normalmente están, si se dan cuando las empresas son de venta de licencias, venta de bienes raíces, cuando se vende software, cuando se tienen telecomunicaciones y así, ¿no? En empresas hoteleras y todo eso, o en agencias de viaje, ahí sí van a tener problemas, ¿no? O aquellas empresas que venden maquinaria compuesta con mantenimiento en el tiempo. Entonces, una cosa es
la obligación de desempeño de vender maquinaria y otra cosa es la obligación de desempeño de hacer mantenimiento de esa maquinaria. Son dos cosas diferentes. Bien. Entonces, las obligaciones de desempeño, las PO, como se llama, en realidad es un compromiso de entregar un bien o de servicio. Entonces, en el documento se dirá, le vamos a entregar tal bien de tal tipo con tales características. O el contrato dirá, ¿no es cierto? Vamos a prestarles tales tipos de servicios y en las diferentes modalidades, ¿no? Contra la entrega de un producto, como el diseño, contra el mantenimiento según el avance de la obra, no sé, ahí está establecido las obligaciones de desempeño. Y deben cumplir dos criterios. Puede ser que el cliente se beneficie por sí mismo, o solo él, o junto con otros recursos que están disponibles para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que hayan identificación de diferentes recursos. Y el criterio 2 tiene que ver con la promesa de transferir el bien o el servicio por separado de otras promesas de contrato. Entonces, cuidado con esas dos condiciones. Pueden haber otros compromisos u otras promesas. Ahí es donde hay que tener cuidado. Si eso es así, entonces la obligación de desempeño es diferente, hay que saber diferenciarla. Pero si no hay esa condición de criterios de transferir bienes o servicios por separado, no está distintivo, no hay una distinción, entonces combine con otros bienes y con otros servicios. ¿Ok? Eso quiere decir que puede haber una combinación casi automática del bien y servicio. Ejemplo, se compra la maquinaria más el servicio de montaje. Eso quiere decir que la maquinaria no va a funcionar si no se ha montado. Entonces, si bien es cierto, el contrato tiene dos componentes, que es venta del bien y venta de servicios, ambos están amarrados porque para que funcione la maquinaria tiene que cumplirse con el montaje. Hay que hacer una combinación del bien y servicio. La otra modalidad es que realmente en esta obligación de desempeño, una cosa sea la venta del bien y otra cosa sea el servicio. Ejemplo, en el mantenimiento. Ahí ya no hay combinación. Se compra el bien, la maquinaria ya está comprada, debería estar funcionando. Y luego el contrato dice, cada mes tienes que hacerme el mantenimiento, pero eso es a futuro. Entonces, mucho cuidado con que las obligaciones de desempeño sean diferentes con aquellas que son combinaciones de bienes y servicios, como el caso de venta de bien y montaje. Entonces, puede haber una obligación de desempeño única, ¿no? Por ejemplo, para construir una casa, si es que la empresa constructora va a construirles la casa, ¿sí? El servicio es la construcción, no es la venta del bien, es del servicio. Entonces, les voy a prestar el servicio como empresa constructora de construirles la casa. Entonces, no es posible segregar las partes.
Quiero decir, cuando se construye una casa es una casa completa. Eso quiere decir que las zapatas, las columnas, los bloques constituyen parte, no importa en qué momento, de las ventanas y todo eso. O sea, no se puede decir, establecer y decir, te construyo la casa y querer separar las obligaciones de desempeño en ventanas, bloques, guarniciones. ¿Ok? Entonces, el beneficio cumple como criterio por sí solo en forma conjunta. Fácilmente identificable eso. Entonces, yo voy a hablar de que se está construyendo la casa y está en 10% la construcción. No van a ir a decir, está en 10% la construcción de la ventana, etcétera. Ese es un conjunto. ¿Ok? Entonces, no corre el criterio 2, ¿sí? De separar el bien y el servicio en un determinado momento, porque el servicio está integrado. ¿Se entiende? Eso lo tienen que ustedes también identificar en un determinado momento. Ahora, puede ser que un contrato tenga múltiples obligaciones de desempeño. Ya les he dicho a ustedes. Una cosa es que se compre la maquinaria y otra cosa es que se preste el servicio de instalación y montaje. Si bien es cierto, son indivisibles ambos, pero son dos cosas. Una cosa es la venta del bien y otra cosa es la instalación. ¿Por qué? Porque la instalación de repente hasta pueden hacer otros proveedores diferentes. Entonces, la maquinaria debe separarse del concepto, en ese caso, de los criterios 1 y 2, y en ese caso son separables. En otros casos son únicos. No se te, el contrato puede decir, no se acepta la maquinaria si no está instalada. En ese caso, es un conjunto de obligaciones que se están estableciendo. Entonces, deben tener mucho cuidado con esas condiciones. Si los bienes y servicios van a ser por separado o si los bienes y servicios van a ser en forma conjunta y están ligados. Ahora, puede ser que hayan diferentes servicios, ¿ok? Por ejemplo, en un proyecto de construcción, una cosa puede ser la obligación de desempeño de hacerle el proyecto. Y en un contrato puede ser diferente la obligación del servicio de postventa. En ese caso estamos hablando de dos servicios. ¿Ok? Entonces, hay que hacer la diferenciación, aunque en sí mismo hay una definición de obligación de desempeño por el proyecto y una obligación de desempeño por la postventa, y son dos tipos de servicios establecidos. ¿Ok? Ahora aquí, por ejemplo, se va a presentar un caso. Este es un ejemplo nada más, ¿no? De repente en el derecho de la empresa inmobiliaria que está ofreciendo los dos servicios, una cosa es construir la casa
con una terraza y una piscina, ¿sí? Que puede ser usado con el activo de la inmobiliaria que ya obtuvo. Ejemplo, en los condominios. En los condominios lo que tenemos son casas múltiples, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Son casas múltiples y hay una sola piscina para todos los habitantes del condominio. Entonces, lo que están diciendo es lo siguiente. Te estoy ofreciendo la venta de la casa y el servicio de lo que es la piscina es gratis. La piscina es mancomunada. Por lo tanto, todos tienen derecho a usar. Otra cosa es que se pague el mantenimiento de la piscina mensual. Pero más allá de eso, el uso del bien, en este caso de la piscina, en cierta manera es gratis. Entonces, ¿dónde va a estar establecido eso? Otra vez, eso está establecido en el contrato. Lo más difícil en todo esto ha sido ese paso 2. Ese paso 2 es clave. Hay que identificar, hay que leer profundamente entonces los contratos para saber si realmente estamos en la modalidad 1, estamos en la conjunta, en la modalidad 2 con ventas diferenciadas y además qué tipos de servicios, si son con postventa gratuita, si son incorporadas, si es que realmente el servicio y hay combinación del servicio con la venta del bien, y así si el servicio es posterior, y todas esas condiciones deben ser claramente identificadas en el paso 2, obligaciones de desempeño. Si ustedes logran separar cada uno de esos, que es venta de servicio, venta de bien y en las diferentes modalidades, ya está, lo ponen en un cuadro y ahora tienen que definir en el contrato y cuál es el precio por cada uno de ellos. Un buen contrato por cada uno de ellos tiene que tener definido precios por cada uno de ellos. Un mal contrato lo que va a hacer es decir, aquí se tiene la venta de bienes, servicios, uso de la piscina y todo eso, y todo por el precio de tantos. Ahí los complicaron, porque no van a saber qué parte de ese precio es por el bien, qué parte por el mantenimiento, eso sería muy complicado. Por eso es que todos estos aspectos tienen que tomar en cuenta los abogados. Porque el tercer paso que pide la NIF 15 es que una vez que ustedes han separado la venta de bienes y la venta de servicios con sus diferentes modalidades, ahora definan el precio por cada una de ellas. Y una vez que definen el precio, el 2 era clave, el 3 ya define el precio, ya es fácil, el camino restante. El camino restante es muy simple. Entonces, el precio, ¿cuál es la contraprestación que van a poder pagar? Pero aquí ese no es el problema es de cada una de las transacciones. Y ahora el precio puede tener diferentes modalidades, con y sin financiamiento. Porque si la contraprestación es no monetaria, eso quiere decir que les van a entregar otro bien, no les van a pagar en efectivo, sino con otro bien, y esa es una transacción comercial. Y si es una transacción comercial, entonces hay que aplicar el valor razonable del bien que se va a recibir. Y lo otro es, ¿y qué pasa si es que viene, está bien, la contraprestación, pero con financiamiento? Y ese financiamiento es significativo. Entonces hay que ir en busca de la tasa de interés efectiva. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Y sin embargo, hay una excepción para no hacer esa distinción del componente de financiación significativo. O sea,
Si te vendiera al contado de 100 y te estoy vendiendo al crédito en 110, se entiende y sobreentiende que hay un componente de financiación de 10, eso quiere decir que hay un interés de 10. ¿Ok? Y ahí no sucede mucho en Bolivia, pero se pone una excepción en la norma, dice, cuando la contraprestación para regalías de propiedad intelectual es variable, entonces no hay necesidad de hacer una estimación porque eso sería muy complejo sobre la venta o el uso. Simplemente es la regalía. ¿Ok? Esa es una excepción. Ahí no nos vamos a complicar si tiene componente de financiación o si tiene una contraprestación no monetaria. Ahora, la contraprestación puede ser variable según el tiempo. Eso quiere decir que me comprometo a pagarte o no se comprometen a pagarnos, pero el contrato dice puede variar, ¿no? Te estoy dando un crédito a 6 meses. Ok. Pero si me pagas dentro de un mes, te voy a hacer un descuento. Ah, el contrato establece una cláusula de descuento. ¿Ok? O si hay cierto tipo de incentivos o si es que el crédito es de corto o largo plazo. El contrato puede hablar de gratificaciones por uso o cualquier otro concepto. Entonces, mucho cuidado, sobre todo con los descuentos, sobre todo con los descuentos. Si me pagas pronto, el descuento por pronto pago me va a hacer variar el importe. ¿Ok? Va a hacer variar el importe. Porque si te estoy vendiendo en 100 para me pagas dentro de 6 meses, me pagas dentro de un mes, te descuento el 10%, eso quiere decir que la venta ya no es por 100, sino la venta es por 90. ¿Cómo van a tener que hacer? Contablemente, inicialmente venderán y dirán cuentas por cobrar contra venta 100. Pero, pero, si les pagan dentro de un mes, van a tener que registrar descuento en ventas de 10. Y el descuento en ventas va a ser una cuenta regularizadora de la cuenta ventas. Y van a tener que emitir notas de débito o notas de crédito según las circunstancias para que sea aceptable. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente hay que hacer una estimación adecuada porque si es que eso es normal, si es que de acuerdo a la experiencia, es cada vez que se otorga un crédito, ellos se adelantan y pagan anticipadamente, entonces es mejor nomás registrar en forma anticipada el descuento. Entonces, esas estimaciones hay que hacerlas, ¿no? Y hay que estimar la contraprestación variable y registrar en forma temprana, ¿ok? En función de qué es lo más probable que suceda. Es complicado, pero de acuerdo a las experiencias, las empresas saben manejar esa condición. ¿Ok? Entonces, la única condición para que eso suceda es que realmente haya una probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la experiencia. ¿Sí? Mucho cuidado con que hayan situaciones de inciertas y en ese caso no se pueda estimar el cálculo con fiabilidad, ¿no? Ahora, uno de los problemas sería hacer una evaluación, además, no solo cuantitativa, sino cualitativa, ¿sí? Para revertir el ingreso. Eso quiere decir contabilizar el descuento, por ejemplo. ¿Ok? Aquí depende de la probabilidad. Y eso es lo que establece, ¿no? Bien, luego vamos a dejar esto aquí porque si no, tienen que seguir leyendo. Esto lo vamos a acabar la siguiente semana y ya estamos perfilando un examen
final prácticamente de todo lo que es la materia. Entonces tenemos que ya perfilar las notas y todo eso. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en especial. No, por favor lean porque esto se están dando cuenta que la NIF 15 es muy amplia, tiene diferentes modalidades y el examen puede ser muy complicado. Licenciado, Sí. disculpa, ¿me podría mostrar la diapositiva 65? No, no logré copiar todo. A ver, ¿qué hacen a los servicios de postventa, no? No, estamos hablando en caso de inmobiliarias o automotrices, ¿no? Te vendo este auto y a futuro lo que voy a hacer es hacerte el mantenimiento. Entonces ahí hay dos servicios, uno, más bien dos obligaciones de desempeño, una la venta del bien y otra venta de servicio. Ok. Nos vemos el día martes, señores. Que estén bien.